Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este espacio es producido por el talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para ayudarlos a ustedes a entender muchos de los problemas que nos afectan como sociedad. En el día de hoy estaremos analizando el tema del diálogo entre gobierno y oposición, que ha sido construido con mucho sacrificio, con muchas concesiones y sobre todo con mucho esfuerzo de los facilitadores internacionales que han venido participando, especialmente la Iglesia Católica a través del Vaticano, para tratar de encontrar una salida a la profunda crisis política, económica y social que vive Venezuela. En un primer momento, por supuesto, los resultados no agradaron a muchos de los que forman parte de la oposición venezolana, y no me refiero a la oposición partidista, sino a la oposición política, a la disidencia ciudadana. Para este tema tenemos a dos importantes invitados. En primer término está con nosotros Gerardo Canadell, licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, con una especialización en Historia de Venezuela. También es especialista en Comunicación y Oratoria y tiene una maestría en Recursos Humanos. Es docente de las cátedras Periodismo y Literatura, además de competencias comunicativas en la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín. También está con nosotros Antonio Casella, quien ya ha estado en este espacio en varias ocasiones. Antonio es licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad del Zulia y es docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas también de la Universidad del Zulia. Entremos en materia. Profesor Canadell, ¿cómo evalúa los resultados de estos primeros acuerdos que fueron anunciados el pasado sábado? Lo que pasa es que para darte una evaluación intentando ser objetivo, todo acuerdo que tú llegues en un diálogo es válido. Si nosotros nos ponemos a evaluar los tipos de diálogo, tenemos que hay tres tipos de diálogo: el platónico, el ciceroniano y el lucianesco. El platónico, que es el que intenta aproximarse a la verdad. El ciceroniano, que tiene esa estructura política. Y el lucianesco, que es aquel donde dice que la sátira y el buen humor debe de constar dentro de lo que es un verdadero diálogo. Para ver un diálogo tienen que haber dos o más personas. Hablarte de resultados creo que todavía falta. Sería unos pre-resultados que pueden o no gustar a la población en base a lo que tú nos estabas diciendo. Si nosotros nos ponemos a evaluar, nosotros trabajamos en base a lo que es la conciencia colectiva, trabajamos en base a lo que es la conducta colectiva. El colectivo en sí, tanto oficialismo como oposición, están esperando resultados totales, como si esto fuese una cuenta matemática, y no se pueden dar resultados totales. Creo que se han llegado más que resultados a ciertos acuerdos que nos gusten o no nos gusten, se lograron. Les cambiemos las estructuras gramaticales o no les cambiemos las estructuras gramaticales, se lograron. ¿Qué hay que hacer? Mi opinión es seguir esperando hasta que esto concluya. Al concluir, nosotros, Darwin, podemos hablar de resultados, porque los resultados en lo que es la materia de la conversación, de llegar a acuerdos entre partidos gobernantes y grupos opositores, hablar de resultados sería como hablarte muy estadísticamente. Y yo particularmente y con mucho respeto no confío mucho en las estadísticas. Antonio, pareciera que las expectativas de buena parte de la población eran muy elevadas en torno a lo que podía ser el 11 de noviembre y sus resultados en el diálogo. Sí, así es, pero son expectativas que no creó la propia gente, ¿eh? Es decir, no surgen de la nada esas expectativas, son expectativas creadas por la propia estructura política opositora. Es decir, esas expectativas de que si el 11 no lográbamos establecer una fecha del revocatorio o si no lográbamos una fecha para unas elecciones generales, esas no surgen de la nada, surgen de los tweets que Capriles, el otro, etcétera, constantemente enviaban. Es decir, que la oposición estaba discutiendo, discutiendo o tratando de llegar a algún acuerdo con el gobierno, mientras que por otra parte, estaban otros actores que no estaban allí estableciendo unas expectativas totalmente irreales. Y por eso, en parte, por supuesto, el desencanto del resultado final de eso que aconteció
recientemente, es decir, de ese resultado, de ese documento, extrañísimo documento. De hecho, había 3 documentos. El documento que lee Monseñor Shelley decía una cosa, el documento leído por el gobierno decía otra, y el documento de la oposición le agregaba otras cosas que tampoco estaban en ningún otro. El documento de la oposición aparece posteriormente, es decir, como 2 o 3 horas después. El documento del gobierno igual. El documento oficial es ese que leyó el monseñor. Ahora, es que el problema, digamos, de la oposición, del diálogo, del gobierno, etcétera, nace mucho antes de haberse sentado allí. Y es que es problemático tener expectativas o crear expectativas que no pueden ser cumplidas. Y entonces tú creaste la expectativa de que, digamos, que se podía desarrollar el referéndum revocatorio, y esa era una expectativa bastante creíble, pero es que si no se lograba, entonces tú salías a la calle y definitivamente conseguías el revocatorio por ese hecho de salir a la calle, por ese hecho de la protesta. Y eso es bastante discutible en una Venezuela que ya conocemos durante estos últimos 18 años, que está frente a un gobierno que ese tipo de pretensiones las combate. Y además sabe ganar ese tipo de pretensiones. Frente a la población sabe perder. Es lo peor en términos de gobierno que tenemos. Pero cuando se enfrenta a posiciones de ese tipo, las enfrenta y las gana. Es decir, el revocatorio debía pelearse y lucharse por él, pero a sabiendas de que teníamos frente, o que se tiene frente a un gobierno que sabe pelear en ese territorio, y que si tú cruzas una raya y puede ser que parezca medio violenta, ahí vas a perder, con toda seguridad. El gobierno tiene toda la fuerza para hacerte perder si hay algo de violencia. Porque tiene toda la institucionalidad, no tiene gente, pero tiene la institucionalidad y la usa para sus propios objetivos. Ahora, el gobierno ha venido, el presidente, sobre todo el presidente, ha venido trabajando prácticamente a diario para evitar el revocatorio este año y para evitar cualquier confrontación electoral este año. Por lo menos creo que el año que viene igual. Por lo menos este año. Es mi apreciación. Sí. Yo creo que si es un riesgo ir a una cita electoral en este momento, el año que viene va a ser más riesgoso aún. Va a ser más riesgoso. Porque la crisis va a estar peor. Pero tiene enfrente a la comunidad internacional y tiene que dar algún tipo de respuesta sobre eso, de que no hay elecciones. Correcto. Entonces, por lo menos este año, hasta el 10 de enero, no hay elecciones, y lo han trabajado día a día. Han utilizado los tribunales, han utilizado toda la inconstitucionalidad y legalidad. Fueron capaces, ¿no? Que nadie pensaría que utilizaran Nadie pensaría eso. Que por ahí venía, pero Correcto. ya lo había anunciado Ezcarrá, antes de que se pronunciaran esos tribunales. Ha utilizado toda la institucionalidad para impedir cualquier confrontación electoral. Ahora, la oposición creo que se sienta en un mal momento en el diálogo. Yo creo que hablemos de la postura de la oposición en el próximo segmento, porque en mi parecer el pecado de origen de la oposición comienza con aquella arenga de Henry Ramos Alud diciendo que en 6 meses salían de Maduro, y yo creo que ahí está el pecado original. Generar unas expectativas que ellos sabían que no iban a poder cumplir. Vamos a una primera pausa y ya regresamos. Antonio, comenzaste, en el segmento anterior finalizabas con la postura de la oposición. Yo hacía referencia, al despedir antes de ir al corte, que para mí el pecado original comienza cuando Henry Ramos Alud no hace un anuncio, sino que lanza una arenga diciendo de que en 6 meses ellos van a salir del presidente Maduro, y eso, por supuesto, era una promesa absolutamente real. ¿Cómo evalúas esa postura que ha venido manejando la oposición y que ahora, en el diálogo, por supuesto, termina de generar unos resultados muy malos a ojos del resto de la disidencia? Mira, fue un error, entre otras cosas porque tú estabas asumiendo la presidencia de la Asamblea Nacional, en el caso de Henry Ramos. Henry Ramos no tiene potestades, ni él ni la Asamblea, para destituir al presidente de la República. No tiene.
Plantearse que en 6 meses la Asamblea, o la Asamblea va a trabajar para que en 6 meses salga el presidente, era absolutamente irreal. No solamente irreal, es que sobrepasa las competencias que están asignadas en la Constitución a la Asamblea Nacional. Y no debió la Asamblea no debió comenzar de esa forma su primer periodo. Es decir, en una lucha, una confrontación directa con el Poder Ejecutivo. No debió comenzar así. Ya por ahí había un error, pero es que vas cometiendo, ese es un error fundamental, porque había que buscar la forma legal, electoral, democrática, de salir del presidente, porque ya habías anunciado que ese era tu objetivo. Y la buscaron, el referéndum revocatorio. Pero el referéndum revocatorio no se iba a dar porque el presidente de la República no lo iba a aceptar, ni el gobierno, ni el presidente, ni ninguno de ellos lo iba a aceptar. Teniendo el control de las instituciones. Claro, tiene el control de las instituciones, pero además ha trabajado para eso y lo ha hecho de una manera, si se quiere, aplastando las propias instituciones que tiene. Ha pasado por encima de las instituciones. Violando hasta la Constitución. Violando hasta la Constitución. Y lo va a seguir haciendo. Si de aquí al 10 hay algún tipo de explosión social, porque la situación es demasiado escandalosa, la crisis del país no se soporta, etcétera, y se exige en la calle, va a trabajar para que sea después del 10, por lo menos después del 10, para dejar a alguien. Aunque yo creo que al presidente no le convenía eso, le convenía más bien salir antes y dejar que hubiese unas elecciones y que se mataran allí los sucesores. Ese punto yo quiero que lo hablemos más adelante, porque yo creo mucho al presidente es el que más le conviene una negociación. Claro, pero porque antes del 10 de enero, porque después del 10 de enero queda en manos de los radicales de su propio entorno, así es, que van a buscar sacarlo para ellos encabezar la sucesión. El segundo elemento, para que tome la palabra el profesor, el momento que se escoge para sentarse a negociar. Es un momento inadecuado, pues es un momento de alta efervescencia social, además que tú has creado, y por si fuese poco, te sientas e inmediatamente entregas lo que tienes. Que es la gente en la calle, no tienes más nada. ¿Qué más tienes? Votos es lo que tienes, posibilidad de votos, perdón. Pero tiene la gente y una voluntad de cambio que está allí presente, que realmente quiere salir de Maduro. Pero eso es todo lo que tiene, mientras que te estás sentando con el que tiene todas las instituciones. Pues bien, espera para que el capital que tienes sea tomado en cuenta realmente por el que tienes al frente, porque un diálogo, un diálogo no es una conversación cualquiera. En este sentido, los diálogos políticos para salir de un impasse determinado, es un diálogo que tiene que tener un resultado determinado, si no, no sirve de nada, absolutamente nada. Además, yo no creo que la participación internacional haya venido a perder el tiempo. No. A lo mejor Zapatero, porque es amigo de... Aunque Zapatero más bien responde a otros intereses distintos a lo que nosotros pensábamos. Seguro, pero tiene sus amistades allí. Correcto. También. Bueno, pero tenía que haber resultados. Ahora, ¿cómo vas a lograr resultados si lo primero que haces es entregar lo que tienes? Claro. Por ejemplo, cediste en la convocatoria a Miraflores el 3 de noviembre. Ok, no voy a Miraflores, pero vamos a concentrar la población. Y la concentramos fuera de Miraflores, lejos, porque además iba a haber un baño de sangre. Apagaste la calle por completo. Totalmente. Y lo segundo es lo de la Asamblea Nacional. Debió haber comenzado. ¿Cuál era el problema de comenzar a analizar la participación del presidente en la crisis? Pues ninguno, pero si eso lo hace todo Parlamento, ¿y por qué vas a entregar eso si eso es potestad? Pero incluso la discusión sobre la vacante absoluta, la posibilidad. No. Comenzar la evaluación, comenzar a establecer la responsabilidad. Una responsabilidad de un presidente sobre una crisis no puede matarse en un día. Claro. Eso no puede ser el martes. Mira, el martes vamos a discutir esto y ya está. No, eso tendría que ser varias sesiones. Eso no es una reunión para establecer una cuota de condominio. No, y entonces todo el mundo viene de acuerdo y levanta la mano. No, eso tenía que ser discusión real. Pues bien, una discusión real en un parlamento para establecer la responsabilidad política de un funcionario público debe ser con una evaluación, con documentos en la mano, etcétera, y presentación ante el público para convencer al público. ¿Y por qué no lo comenzaste? Claro. ¿Cuál era el problema de comenzarlo? El otro error son los negociadores. El mismo presidente lo dijo, le faltan ranking. Claro.
Carlos Ocarí, Luis Aquiles Moreno. Pero es que Carlos Ocarí acaba de confesar que él no había leído el documento final. ¿Cómo va a decir una cosa como esa un negociador? Pero además parece que carecían de asesores técnicos, porque un asesor técnico cuando ve aquello, no importa quién lo haya producido, lo puede producir el Papa. Pero un momentico, eso lo voy a firmar yo, las consecuencias las voy a correr yo. No, esto no. Es que para mí, mira, el rostro de Chugo Torrealba y de Carlos Ocarí, cuando leían el documento de la oposición, sí, para mí decía en el problema en el cual estaban metidos y que en ese momento era que se estaban dando cuenta. Sí, claro. Para mí se dieron cuenta en ese momento. Profesor, ¿usted cree que el discurso, la multiplicidad de discursos, en la oposición no hay un discurso único? Ramos dice una cosa, Capriles dice otra cosa, Chugo lanza 4 gritos. ¿Eso ha afectado la postura de la disidencia en Venezuela? Sí, por supuesto. Quiero tomar una frase en base a lo que usted estaba diciendo, profesor. En un diálogo no se trata de desconocer la validez de la autoridad. Y en este momento sabemos que no vamos a diferenciar lo que es autoridad de poder. Con muchísimo respeto o sin respeto, si se quiere, el gobierno no tiene autoridad en estos momentos, el gobierno tiene poder. Y ante ese poder tenemos nosotros que enfrentarnos. Tú me hablabas sobre ese descontento cuando el discurso es variado. Sí, hay un refrán popular muy simpático que dice: muchas manos en el caldo lo empichan, lo ponen maluco, palabras más, palabras menos. Entonces sí hay ese descontento, esa incomodidad, porque el venezolano tiene la mala costumbre que tú no le puedes prometer nada cronológicamente, porque si no se lo cumple se molesta. Mira, como dice el profesor acá, dentro de 6 meses sacamos a Maduro. Cuando yo escuché eso, yo dije, craso error. Señores, no nos estamos enfrentando, y voy a utilizar la palabra enemigo porque no es la palabra que se me ocurre en este momento, pero vamos a aclarar, el gobierno no es nuestro enemigo desde el punto de vista del concepto clásico de lo que es el enemigo. Aunque para ellos sí. Sí, lamentablemente, pero no podemos poner, Darwin, en la misma postura de ellos, porque inteligentemente ellos han manejado ese juego de utilizar las mismas palabras, de llevar el mismo nivel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De pronto que mis palabras no lo vayan a ofender, ¿no? Y vuelvo otra vez a lo de respeto, y si lo ofenden, mala suerte. Pero el difunto presidente Chávez era un especialista en decir mentiras. Sí, señor. Yo quedaba completamente asombrado de que él decía las mentiras de tal manera que eran creíbles. Yo me lo quedaba viendo y a veces apagaba el televisor y me preguntaba en mi casa, ¿pero qué te fastidió? No, me está convenciendo. Y te generaba dudas. No, me generaba dudas. Decía, Dios mío, ¿será que lo que yo viví? Los venezolanos llaman eso caretabla. Sí, señor, que yo estudié esto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pasa que tenemos 18 años esperando. Queremos una respuesta concreta e inmediata. Eso pone nerviosa a la población, pero la población tiene que entender que un diálogo con una fuerza política con mucho poder, como lo dijeron ustedes, que tiene las instituciones en sus manos, señores, no es fácil. Además, llego a este punto. En el próximo segmento, profe, tenemos que irnos a una pausa. Yo quisiera que tocáramos el tema de la posición del gobierno, porque, como lo ha dicho el profesor Casella, ellos han utilizado todo el poder que tienen a su alrededor para poder sostenerse en el mismo poder. Vamos a una segunda pausa y regresamos. El gobierno ha venido utilizando todo su poder, violando la Constitución, utilizando las instituciones, y las instituciones se han dejado de utilizar para tratar de sostenerse en el poder. ¿Cómo evalúa usted la posición con la cual el gobierno ha venido asumiendo el derecho constitucional que él tiene el ciudadano de revocarlo, pero además su posición en el diálogo? Bueno, fíjate una cosa, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención ese aspecto, que vamos a dialogar, vamos a pedirle algo al gobierno, vamos a negociar. Yo entiendo que en política la negociación está perder algunas cosas para lograr algunos objetivos.
pero resulta que yo no tengo que negociar nada con el gobierno de lo que es revocatorio, porque hay 5 artículos en la Constitución que a mí me permiten acceder a un revocatorio. Lo que pasa es que, fíjate una cosa, el gobierno tiene todos los medios comunicacionales y esa constancia de la información, lo que llamo yo la información constante, le ha dado mucho beneficio, porque es lo que la gente está escuchando todos los días, lo que dicen por todos los canales. A quienes escuchamos menos en la oposición, porque no tienen medios como accesar. Nos han ayudado mucho las redes sociales, pero cuidado con las redes sociales. Las redes sociales tienden a confundir y las redes sociales también tienden a distorsionar el mensaje. Entonces, por muy dantesco que parezca lo que yo voy a decir, pero el gobierno astutamente ha sabido utilizar ese poder y esos medios comunicacionales. ¿Les ha dado resultado? Lamentablemente sí les ha dado resultado. No le está dando resultado a la oposición, pero aún el venezolano, con lo pasionario que es, aún tiene esperanzas que se logre algo. ¿Usted cree que la comunidad internacional tendrá algún efecto para cambiar la postura del gobierno? Debe tenerla, mejor dicho, tiene que tenerla, porque para eso es la comunidad internacional. Yo recuerdo una vez, y vuelvo otra vez a nombrar al difunto Chávez, cuando mandó a la Organización Mundial del Trabajo, creo que fue, que le dijo que a la Organización Internacional del Trabajo, corrijo, que les mandó a la base el paltó. Eso me pareció a mí unos elementos internacionales más irrespetuosos que yo pude haber escuchado. Y entonces el gobierno verá en este nivel que tiene el gobierno de Maduro si lo va a hacer de nuevo. Yo no creo, por lo que yo me he dado la tarea de estudiar el lenguaje corporal del presidente Maduro, que Maduro vaya a tomar una posición de ese tipo. Puede ser que lo que llamo yo el oficialismo radical sí lo mande a hacer, de desconocer lo que diga la comunidad internacional. Porque yo todavía sigo pensando que Maduro es un hombre humilde. Y los que me están escuchando y me están viendo, no arruguen la cara. Pero el lenguaje corporal de Maduro, a mí me hace verlo como un hombre humilde, manejable fácilmente. Sigo insistiendo, es un títere del fuerte gobierno radical, de los oficialistas radicales. Antonio, cualquier país normal, en cualquier país normal, una crisis como esta con un gobierno que carece de autoridad, aunque tenga poder, pero que es incapaz de resolver los problemas de los venezolanos, aunque sí es capaz de manejar a la oposición y llevarla al terreno que ellos quieren, ya estuvieran fuera del poder. ¿Por qué en Venezuela, verdad, es tan difícil que estos señores, ¿verdad?, abandonen el poder, cedan el poder, ya que la gente, la mayoría no los quiere, y a pesar que de pronto puedan darle una patada a la mesa y desconocer a la comunidad internacional? Y ahí entramos en algo que la profesora Lucrecia Morales, tu compañera en un programa de Luz FM, me dijo hace mucho tiempo: el costo de salida. Claro, pero no es cierto que no hay países que no soportan estas cosas. No es así. Esto es más común de lo que nosotros nos imaginamos. Lo que pasa es que nosotros tenemos digamos, como parámetros así de medición de lo que debe ser el ejercicio político, sensato, serio, decente, honesto. Tenemos a Estados Unidos, a Canadá, a Australia y Europa. Y Europa, correcto. Pero cuando salimos de allí comenzamos a ver los gravísimos problemas que tenemos en el resto del mundo. Acaban de suceder unas elecciones en Nicaragua. Y la ganó una persona que está acusada de haber violado a la hijastra. Y está metiendo a la esposa en la política para que sea su sucesora. Lo mismo pasó en Guatemala. En Guatemala, bueno, actuaron rápidamente y medio corrigieron el asunto. Pero tenemos a Honduras, que tiene una ciudad que es absolutamente ingobernable y el gobierno nacional no hace absolutamente nada. Podemos bajar. ¿Cuántos años gobernaron los Kirchner? Desde el 2001, cuando se produjo aquel desastre económico
y político en Argentina, comienzan a aparecer los Kirchner. Ya habían gobernado en la gobernación en el sur del país y ya habían sido acusados de corrupción y de cuantas cosas existían. De todos los países que mencionaste, solo Nicaragua es una excepción, pero los demás, las instituciones han funcionado y han corregido. Aquí las instituciones no funcionan ni corrigen. Vamos a ver cuándo funcionaron las instituciones en Argentina. Tuvieron que ganarle las elecciones a Cristina. Pero ya estaban investigados, la presidencia de la República. No, sí, Nixman se suicidó. Lo eliminaron, pues. Se autosuicidó, se eliminó, no se sabe exactamente. Pero tenemos otros países que han vivido situaciones similares o peores. El ejemplo en América es Haití, ni se diga. Es una cosa desde 1700. Pero Venezuela tenía una cultura democrática. La mitad de la población parecía que tenía una cultura democrática. La otra mitad no la tenía. Pero además tenías gravísimos problemas de pobreza, tenías el problema ese serísimo que tienen los países que son monocultivadores o monoproductores. Tenías una estructura política deteriorada ya hacia el final de los años 90, 80, 90, muy deteriorada. Habías actuado en contra de uno de los presidentes que, a mi entender, visto desde hoy en día, tenía el mejor programa que haya tenido Venezuela para salir del subdesarrollo, que se trata de Carlos Andrés Pérez. Muy tarde nos dimos cuenta. Tenía una cantidad de hombres ilustres en su seno, en ese gobierno, desde Moisés Naín, Hausmann, etcétera. Y bueno, fue derrocado y fue la misma intelectualidad. Recuerda aquello que se llamaba los notables. Y los derrocaron, los notables mismos, no solamente la población que estaba en contra, porque razonablemente en contra, sino que los notables que no estaban sufriendo las condiciones económicas que sufría el resto de la población, se alzaron contra él. ¿En nombre de qué? En nombre del nacionalismo. Una de las perversiones más grandes que existe es el nacionalismo en el mundo. ¿En nombre de qué? En nombre de que el país se estaba supuestamente desintegrando porque las provincias habían adquirido algún tipo de poder. ¿En nombre de qué? De una economía controlada por el Estado. Pues bien, tú empiezas a revisar África, parte importante de Asia y América Latina, economía controlada por el Estado, nacionalismo ultranza. Pues ahí están votando gente, migrantes en Colombia, a pesar de haber firmado Mercosur, Pacto Andino y todo, y te los votan de allá. Es decir, nosotros tenemos problemas muchísimo problemas de vieja data. Y eso es una cultura democrática, está visto que se cambia rápidamente. O sea, no es que esa perdura mucho, porque una parte importante de la población que votó en 1998 y 1999 y en el 2000 por Chávez es esa misma de la cultura democrática. Correcto. Es decir, Chávez ganó en el 98 en PDVSA. Y eso no era la cultura democrática. Tenemos que irnos a una nueva pausa, Antonio. Yo creo que en el segmento que viene tratemos el tema de salida electoral y costo de salida. ¿Por qué es tan complicado construir una salida electoral en Venezuela en este momento? Y basándonos en esa teoría del costo de salida. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Continuamos en este espacio dedicado al diálogo entre gobierno y oposición. Antonio, ¿es tan complicado construir una salida electoral en Venezuela? Porque pareciera que quienes están en el poder, por supuesto, tienen sus intenciones de permanecer en él, pero hay algo que molesta mucho, que es un ruido que en torno a ellos existe, que es el costo de salida. ¿Cuánto le costaría a ellos estar sin poder y sin la impunidad y la inmunidad que el poder les otorga? Claro, vamos a ver. Hay que establecer varias cosas. El primero, ese costo de salida del cual voy a hablar, pero hay un elemento de carácter doctrinario que hay que tener en cuenta. Una revolución no llega al poder
para abandonarlo después, ni por vía electoral ni por ninguna vía. Porque cualquier tipo de revolución, en este caso la revolución es marxista, pero una revolución siempre es un hecho violento para destruir algún enemigo, para destruir estructuras que supuestamente no sirven, supuestamente están entrabando el desarrollo. Supuestamente, porque en todas las revoluciones han dado al traste con las estructuras, con los individuos, y después lo que ha aparecido es un regreso al pasado para dar tranquilidad y poder continuar con el desarrollo. Digamos, el desarrollo tiende a ser nada violento, más bien todo lo contrario. Por eso a veces es fastidioso. Y entonces tenemos tipos como Trump que dicen 4 cosas absurdas y levantan el ánimo de la gente. Pero el desarrollo es una cosa paso a paso. Eso por una parte. Marxista que se considere tal no abandona el poder, ni por elecciones. En segundo lugar, el presidente Chávez, el difunto, hizo que las elecciones para el referéndum revocatorio de él se extendieran desde el 2002, desde el 2003, perdón, 2003. febrero del 2003 se hizo el firmazo, ¿verdad? El firmazo 2003 hasta el 2004. ¿Qué esperaba él? Y también porque manejaba la institución fundamental, que era el CNE, estaba en sus manos, independientemente de que hoy digan que eran neutrales los que estaban allí. No eran neutrales, estaban en sus manos. Pues bien, de 1 año y medio, y te hizo firmar, refirmar, te creó la idea de las firmas planas y no sé cuántas cosas, porque no quería salir, porque no son demócratas, porque la democracia, ese pensamiento democrático, uno de los elementos fundamentales de ello es que está perfectamente bien establecido cuándo entras a gobernar y cuándo sales del gobierno. Correcto. Es decir, la sucesión está perfectamente establecida en las normas y se respetan. No es como aquí, que los gobernadores ahora van a tener un extra, o que los alcaldes en vez de durar 4 años estuvieron 6 años, y los concejales. No, eso no es admisible. Pero dentro de un gobierno que se llama revolucionario y marxista es admisible eso y mucho más. Y está lo del costo de salida. Es un gobierno muy corrupto, es un gobierno además que tiene una parte de él pareciera conectada al narcotráfico, y terrorismo vinculada a la FARC, vinculada al ETA, está siendo investigada en muchas partes del mundo. Cualquier equivocación de ellos incluso estando en el poder, cualquier equivocación de ellos, creo que lo decías tú en alguna oportunidad. El caso del Pollo Carvajal. El caso del Pollo Carvajal, que pisaron un aeropuerto indebido. Se equivocan pisando un aeropuerto que no deben. Exactamente. Entonces el costo es demasiado elevado, muy, muy elevado. Y ellos saben que en este momento no hay elecciones que ganen. No ganan ni siquiera Apure. Ni siquiera Apure. Las encuestas dicen que pierden todas las gobernaciones. Todas las gobernaciones. Todas las alcaldías. Probablemente alguna alcaldía que tengan en este momento por el uso de los recursos económicos a lo mejor la ganen. Pero no ganan nada, absolutamente nada. Incluso hacen unas elecciones en un consejo comunal dentro de Miraflores y lo pierden. Es correcto. Y lo pierden. Pues bien, ellos no se van a arriesgar. No se van a arriesgar por el costo de salida tan elevado, porque ellos suponen que están haciendo una revolución. Nosotros nos equivocamos cuando decimos que están destruyendo la economía y que están equivocados, que esas no son las medidas correctas. No, ellos saben que esas son sus medidas correctas. Ellos saben que eso lo que logra es destruir la economía que ellos llaman capitalista, que es la economía de la persona que tiene qué sé yo, 10.000 bolívares. Buscan generar un caos. En el caos vive la revolución. Claro. Pues no hay revolución que no sea caótica. Decía uno de los padres de la revolución marxista, el amigo de Carlos Marx, Engels, decía, no hay revolución que no sea sangrienta, y eso lo deben tener en cuenta los enemigos. Es decir, que lo que iba era cortar cabeza, pues iba a matar gente, toda revolución, y la revolución marxista lo iba a hacer. Eso mismo está pasando aquí, y te lo dice Diosdado Cabello todos los días. Todos los días. Si no creen en la democracia, ¿podemos calificar a este gobierno como una dictadura, profesor? Sí. Yo me atrevo y me hago responsable de lo que estoy diciendo, que sí es una dictadura. Voy a tomar unas palabras que estaba hablando el profesor cuando comenta sobre las revoluciones marxistas. Yo recuerdo que Fidel Castro decía, las revoluciones no se cuentan.
pero igual leía uno muy grande de la política marxista, que era Gramsci, que decía que estamos divididos entre gobernantes y gobernados, entre dirigentes y dirigidos. Al venezolano le gusta ser dirigido, pero ya el venezolano con este gobierno se cansó que lo dirigieran, porque en verdad sí, tiene las instituciones, tiene el poder, tiene el dinero. Vamos a unas elecciones, no te estamos pidiendo absolutamente nada. Vamos a contarnos. Claro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? Pero yo te voy a decir. Un evento que en democracia es absolutamente normal. Pero es que sigo insistiendo, nuestra Constitución Nacional, tú te la pones a leer detalladamente, ahí hay 5 artículos que nos hablan. Te puedo decir el 2, el 7, voy a dar números, de pronto me equivoco, ¿no? Pero creo que son el 2, el 7, el 5, el 62 y el 72. Que leyéndolos en su contenido, en su forma y fondo, nos habla sobre los derechos que tenemos los ciudadanos venezolanos de ir a elecciones. Voy otra vez a este punto que me encanta a mí tanto, que es el lenguaje corporal. Estamos hablando de Diosdado. Mira a Diosdado hablando y fíjate que siempre tiene el ceño fruncido y los puños cerrados. Y a veces saca el mazo ese dentro del programa. Sí, porque está disgustado. Pero ese ceño fruncido y ese puño cerrado es simplemente miedo. Miedo que tienen de contarse. Si tienen tanto poder, si tienen tanta autoridad, vamos a contarnos. Si se la pasan con la Constitución Nacional, todo bajo la Constitución, todo bajo la Constitución. En la Constitución está. Vamos a contarnos. Pero además ellos dicen que cuentan con el respaldo del pueblo. Pues, ¿por qué no se cuentan? Vamos a contarnos. Pero yo creo entonces que el año que viene tampoco habrá elecciones, porque Tibisay Lucena dijo que las elecciones de gobernadores iban en el primer semestre y las elecciones de alcalde al finales de año. ¿Habrá proceso electoral el año que viene? Yo creo que no. Por las condiciones que veo, lamentablemente no. Y por la posición tan anémica, por decirla y no irrespetarlos, que está tomando la oposición. No les critico lo del diálogo, estoy totalmente de acuerdo con el diálogo, pero tampoco la violencia, no voy con la violencia, pero yo creo que tenemos que sentarnos a pensar en otras estrategias, porque por votos este gobierno no quiere salir, por eso, por temor a dejar al poder. Yo me atrevo a decirte que yo conozco muchas personas en el gobierno. Pero si no quieren salir con votos, ¿cuál es la alternativa? Su salida, perdón. ¿Cuál es la alternativa si no quieren salir con votos? No me atrevería a decir una acá porque no estoy de acuerdo con las alternativas. Yo sí me voy a atrever a decirla. Hay una alternativa violenta y hay una alternativa que se llama negociación, evadiendo cualquier tipo de contienda electoral. En el próximo segmento yo creo que evaluemos la posibilidad de que en Venezuela exista una transición a corto y a mediano plazo. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. En el segmento anterior tocamos el tema de la poca probabilidad que este gobierno salga con un proceso electoral, contándose en las urnas. Si no hay un proceso electoral para salir del poder, la otra alternativa es la violencia. Pero hay una alternativa que es la negociación. ¿Es posible una transición en Venezuela? Voy a hacer una introducción, una breve introducción. Al presidente Maduro, a partir del 10 de enero, yo lo llamo la fecha de vencimiento. Así lo llamo, la fecha de vencimiento del presidente Maduro. ¿Y por qué lo llamo así? Porque a partir del 10 de enero del año 2017, él comienza la segunda parte de su periodo. ¿Ok? Ya comienza sus últimos 2 años. Eso implica que según la Constitución, según el artículo 233, si él abandona el poder, quedaría para terminar su periodo el vicepresidente o vicepresidenta de la República. En el chavismo entienden que el presidente Maduro no puede quedarse más en el poder porque peligra la revolución. ¿Ok? Ahora, después del 10 de enero, él quedaría en manos de los que aspiran a liderar la sucesión, que fundamentalmente son los radicales, que no es un solo grupo, hay 2 grupos.
y hay un tercero, que serían los militares disidentes, ¿ok? Pero él quedaría en manos de ellos. Un presidente fuera del poder pierde capacidad de negociación. Su momento es ahora, lo decía Antonio en un segmento anterior. Pareciera que este es el momento para que el presidente pueda construir una negociación. ¿Es posible una negociación? ¿Es posible construir una transición mediante esa negociación? Sí se puede construir esa transición mediante la negociación, pero ahora yo hago una pregunta de pronto retórica. ¿Dejarán al presidente Maduro, ese grupo de radicales, hacer una negociación? Es ahí donde está la duda. Por eso es que vivimos tan confundidos. Yo siempre me he puesto a pensar que el chavismo o el madurismo vive en una suerte de efecto Mandela, ¿no? Ellos ven una serie de hechos que dentro de los registros están que no existieron y los creen y los manejan. Entonces, ¿cómo puedes hacer tú entender a un grupo de personas que están completamente convencidos de algo que no existe? Hablamos de una revolución marxista del gobierno bolivariano. No, para mí es un capitalismo de Estado disfrazado dentro de una revolución que le dieron el nombre de marxismo. Y además sumamente corrupta. Sumamente corrupta. Es lo que te estaba diciendo en el segmento anterior. Conozco mucha gente que conversando me dice que si el gobierno bolivariano cae, yo me tengo que ir del país, porque por lo menos que me van a dar son 30, 40, 50 años de cárcel. Se van a estructurar leyes nuevas y no van a tener tiempo para pagar toda la corrupción que han hecho en este país. Que los 40 años no fueron cualquier papita, no fue cualquier cuestión tan fácil, no lo fue. Dios mío, Darwin, pero yo disfruté muchísimo mis 40 años. Yo quisiera saber a esta edad que tengo y que soy ex PDVSA, no la vaya a decir. A mucha honra, 56 años, y que soy ex PDVSA, yo disfruté mucho esos 40 años. Y lamentablemente, te puedo hablar, mis alumnos y mis hijos no han disfrutado estos 18 años. Correcto. Negociación. Siempre creo que puede haber una negociación. Que lo permita el gobierno. Yo creo que los radicales lo van a pedir. Los radicales. Para mí, de hecho, el diálogo ya fue secuestrado por los radicales. Y por eso los cambios en el discurso y en el documento. ¿Qué opinas tú, Antonio? ¿Hay posibilidades de una negociación? Mira, vamos por parte. ¿Qué va a pasar con los resultados estos del diálogo? Eso es importante porque a pesar de todo lo que se diga del documento, ahí hay unos resultados. Correcto. Ahí hay unos resultados. No todo es malo. No todo lo que está ahí es malo. No todo es malo. Por lo menos hay 4 cosas que se pueden intentar lograr, porque ya sabemos cuál es el expediente que utiliza el gobierno. Promete y no cumple. Correcto. Ahora, pero tú tienes ahí la posibilidad de rescatar la Asamblea Nacional, las elecciones de Amazonas, el nombramiento de los 2 rectores, la posibilidad que entre medicina y comida por ayuda internacional, etcétera. Agregarle otra, la libertad de los presos políticos. La libertad de presos políticos, que es probable que en estos días se produzca la libertad de algunos, entre ellos creo que Ledesma incluso. Sí, aparentemente está Simonovi, Ledesma, Rosales y los policías metropolitanos. No, y el muchacho que está hospitalizado, el diputado Montilla. Sí, eso sería bien interesante porque entonces sí se logró, independientemente de lo que se diga de los negociadores, se logró algo, por lo menos un grupo de personas que no son estos que habían soltado 7, y creo que está John Goycochea también. Se convierte en interesante, pero además también qué uso le va a dar la oposición a eso, cómo va a enfrentar eso, cómo lo capitaliza. Eso por una parte. En segundo lugar tenemos un problema aún mayor que el que hemos tenido este año, es que la crisis se ahonda, la crisis se profundiza y mientras mayor sea la crisis, menos apoyo va a tener el gobierno, es decir, mucho más débil y más fortaleza va a tener la oposición, independientemente de que algunos digan que no debe ser la MUD, que no debe ser esto, independientemente de eso, claro. La MUD va a capitalizar eso, porque no hay otro grupo que lo pueda hacer, a menos que surja alguien y se inmole y tal y qué sé yo, y no sé, se amarre a Miraflores, y no sé, pero puede surgir cualquier cosa, pero en general, digamos, lo previsible es que la MUD capitalice eso. Ahora, con un gobierno mucho más disminuido, con una oposición que probablemente sepa capitalizar en algo lo que va a acontecer de aquí en adelante, yo creo que se le hace cuesta arriba cada vez más a los radicales influenciar sobre el presidente.
Porque el presidente la está pagando toda. Es decir, nadie dice que Diosdado es el culpable del problema de la comida. Todo el mundo culpa a Maduro. El Maduro. Nadie dice que es Jagua, que está entre los radicales, bien radicales, pero es hombre de Maduro. Correcto. Pero es hombre de Maduro, pero nadie lo culpa. Culpan a Maduro. Es decir, Maduro va a cargar con todo lo que han hecho en el pasado y ahora en el presente todo el chavismo. Y por eso Maduro de pronto puede ser prescindible para los radicales, para permanecer en el poder. Ah, pero prescindible después del 10. Antes no. Antes no. Y si Maduro deja que llegue el 10 de enero sin que haya pasado nada aquí, bueno, él va a correr con las consecuencias de su propia gente. Pues su propia gente, el costo de salida es enorme. Ahí pesa más el costo de salida que la ideología y todas estas cosas. Tienen un costo de salida mayor ellos que el propio presidente Maduro. Claro, porque el propio presidente puede salir, pues, para unas elecciones generales, por ejemplo, negociadas, bueno, no se presenta y se puede retirar tranquilamente. Hay algunos optimistas que dicen que para el presidente Maduro sería más digno renunciar que ser derrotado en una avalancha electoral. Pero es que no tiene por qué ser derrotado él. Simplemente no se presenta él. Es correcto. Se presenta otro. Agua, qué sé yo, el Aizami. Pero ese es el peligro revocatorio, que sería revocado Maduro. Ah, claro, ser revocado Maduro. Eso es un peligro enorme para él porque se desprestigia totalmente frente a su propia gente y frente al país. Pero en el caso de unas elecciones generales no, porque él con no presentarse le basta. ¿Tú crees que son viables unas elecciones? Nos queda un minuto del programa. ¿Son viables unas elecciones generales? Por supuesto que son viables, pero depende mucho de lo que haga la oposición. Al principio tú le preguntaste al profesor acerca de esta dispersión del discurso. Si tienes objetivos más o menos claros, objetivos que se hayan trazado entre todos, después de discusiones, pues obviamente, porque esto no es que hay un tipo que les dice qué es lo que vamos a hacer, sino después de cierta discusión se trazan unos objetivos más o menos claros, en la oposición pudiera darse una transición el próximo año. Además, yo creo que el país está a punto de reventar. Es correcto. Bueno, muchísimas gracias en nombre de la Universidad Privada, doctor Rafael Belloso Desen, por haber estado con nosotros hoy. Yo creo que fue un programa bien didáctico. Yo creo que la gente pudo entender las dimensiones de lo que está ocurriendo en el diálogo, la posibilidad de que no todo lo que está allí acordado sea malo, porque por supuesto la gente quiere una salida inmediata. Yo creo que hay que tener paciencia, hay que tener calma, hay que analizar en frío qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, porque como siempre lo he dicho en mis escritos, esta es una crisis muy compleja y para salir de esta crisis muy compleja se necesita construir salidas que son muy complejas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad.